Parece que a día de hoy todo el mundo sabe lo que es un mito, ¿no? Pero lo cierto es que en realidad muy pocos saben lo que realmente es un mito. En este video te voy a explicar a detalle lo que es y no es un mito. Así que te respondo a ¿qué es el mito? Bueno, cuando hablamos de mitología o mitos, siempre se nos hace una idea en la mente. Pensamos en dioses antiguos, criaturas fantásticas e inexistentes, o héroes con aptitudes únicas o poderosas magias. Pero lo cierto es que, aunque tiene algo de relación con todo esto, y lo fantástico es propio del mito, está mal pensar que la mitología son historias o fábulas antiguas. Justamente la idea de que el mito es sinónimo de fábula, ficción, o incluso también de ficción religiosa, es bastante equivocada. Y lamentablemente en español tenemos una muy mala referencia de definición, que es el diccionario de la RAE. Usualmente las personas buscan las definiciones de las cosas en el diccionario, o bueno, en internet, pero lo primero que aparece es la RAE. Pero gente, nunca le crean a la RAE, al menos no del todo. Y esta es una sugerencia proveniente de alguien de letras. Y volviendo a la definición de mito, que según la RAE, un mito puede ser una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Y estas otras definiciones que no nos interesan tanto, pero ya que estamos igual se las digo. La segunda definición es historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana, como por ejemplo el mito de Don Juan. También lo define como persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima. Y el último, que es persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Por ejemplo, su fortuna económica es un mito. Estas definiciones, la verdad, están mucho mejor de lo que una vez estuvo en tiempo pasado. Antes la RAE literalmente decía que un mito era una fábula o una alegoría. Y eso sí que estaba mal. Pero lo cierto es que, aunque tuvo mejoras y ahora tenemos estas definiciones, sigue siendo una definición incompleta. El escritor y mitógrafo español Carlos García Gual intenta buscar una verdadera definición del mito en su libro llamado La mitología, pero justamente en esta misma búsqueda nos dice que no existe una sola definición, debido a que el mito difiere en su morfología y función social. Ajá, función social. Es exactamente en esa parte donde la idea que mucha gente tiene del mito se cae. Lo cierto es que el mito no solo era una historia con héroes o dioses, sino que formaba parte de la construcción social de los pueblos en muchos ámbitos: el religioso, el político, el cosmológico y el moral. La mitología no buscaba entretener con historias, sino contar una historia que los oyentes aceptaban como una verdad. A través del mito se explicaba el orden del mundo, cosa que hoy en día es, en parte, a lo que se dedica la ciencia. Los mitos podían explicar cómo fue creado el mundo, el universo, los elementos, los seres humanos, los fenómenos naturales, y todo eso utilizando historias con figuras de dioses o criaturas fantásticas. Por otro lado, también tenía un uso político. El mayor ejemplo de eso es la fundación de Roma, con el mito de Rómulo y Remo. Mito que está un poco más alejado de los dioses y más centrado en figuras humanas. Y a esta parte es a donde quiero llegar principalmente. ¿Qué es la figura humana en el mito? Bueno, son muchos y probablemente la mayoría de los mitos en los que los protagonistas son seres humanos que se destacan por ser excelentes. E incluso se podría decir que casi superhumanos. Tenemos a Aquiles, Heracles, o sea Hércules, que son el mismo, solo que Heracles es el nombre griego y Hércules el romano. También tenemos a Odiseo. Y esto es por mencionar a los más famosos y que todo el mundo conoce. Y claramente también existían otros héroes en otras culturas que no solo eran las griegas y romanas. Aclaración importante, voy a hablar del mito desde la perspectiva greco-latina porque es de la que más se habla y de la que más información hay y de la que más se conoce. Fue la más estudiada hasta por ellos mismos. Aristóteles y Platón hablaron muchísimo del mito, pero toda la definición que les estoy dando sirve para tomar en cuenta cualquier tipo de mitología de cualquier cultura, solo extrapolando dioses y figuras y obviamente los rituales que tenían. Más adelante quiero hablar de otras mitologías, en especial de Latinoamérica, que son bastante más interesantes, pero poco habladas. En fin, sigamos donde estábamos. Volviendo al señor García Gual que mencioné antes, él afirmaba que no existe una definición de mito como tal, solamente aproximaciones de lo que es. Y la razón de esto es que el mito es tan amplio y abarca tantos aspectos de la vida de las personas que no se puede decir simplemente el mito es esto y nada más. A pesar de eso, él igual lo definió, aunque a sus palabras es una definición mínima que puede ampliarse.
Según García Gual, el mito es un relato tradicional que refiere a la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Ajá, ¿qué quiso decir con todo esto? Bueno, vamos a desarmar esta definición para explicarla. Lo primero que dice es que es un relato tradicional, es decir, es una historia que se transmite en una cultura y sociedad, y está lejos de ser una historia contada por simple diversión, sino que tenía un fin educativo para la gente. Ahora, otra parte de la definición dice actuación memorable y ejemplar de personajes extraordinarios. Es decir, estos relatos mostraban a personajes lejanos de una persona común. No era Pepito Juan de la esquina, era Perseo que peleaba contra la Medusa, que era una criatura que podía convertirlo en piedra. Estos personajes, a veces héroes o a veces dioses, eran ejemplos a seguir. Los oyentes de estas historias tenían que llegar a ser como ellos, y es en este sentido en que son ejemplares. Y respecto a lo de memorables, es que estos personajes extraordinarios hacían cosas extraordinarias, cosas que marcaban una diferencia del cotidiano. Es decir, instaban a las personas a dar lo mejor de ellas y ser la mejor versión posible de ellas, en una sociedad donde las leyes eran bastante difusas, eran muy pocas las culturas que tenían leyes escritas. Así que los mitos educaban para evitar que pasen catástrofes dentro de las estructuras sociales. Y lo último de esa definición, pasaban en un tiempo prestigioso y lejano. Esa parte es la que volvía al mito una verdad, porque se habla de una época en la que la gente que escuchaba los mitos no vivió. Los mitos no eran algo que pasaban contemporáneamente, venían de un pasado desconocido y únicamente recordado a través de esas historias. ¿Y por qué vas a dudar de la veracidad de una historia que todo el mundo conoce, que habla de un pasado muy lejano, pero que es acorde a tu realidad y a las figuras religiosas, y que tampoco tenés forma de probar que no sucedieron? Bueno, por eso es que aunque en los mitos había dioses y monstruos que nadie había visto, ¿cómo no podían no creer en ellos si explicaban tu realidad, que eran totalmente inexplicable de otra forma en esa época? Incluso si viajás en el tiempo y vas y les querés explicar cómo era el verdadero pasado a un griego antiguo, esto hablando antes del surgimiento de la filosofía, o no te iban a creer, o iban a creer que eras un vidente u oráculo enviado por los dioses, y por lo tanto todo lo que decías era lenguaje de los dioses y le tocaba a ese pobre griego reinterpretar lo que les decías al modo en el que él conocía el mundo. Así que bueno, estamos terminando el video y espero que se haya entendido bien lo que es un mito. Sobre todo espero que lo hayan entendido porque ¿sabían que la filosofía y por lo tanto la ciencia nació del mito? Y si no sabían eso, se los voy a contar en el próximo video, y de eso sí que vamos a tener bastante para hablar. Espero que les haya gustado, no se olviden de dejar algún comentario, si tenés alguna pregunta sobre algo que querés que te responda, acá abajo lo puedes dejar. Y no te olvides del like y de suscribirte, que con tan poco me haces muy feliz. ¡Nos vemos!